Muy buenas. Bueno, pues hoy, como veis, vamos a hablar un poquito sobre la maldición del tesoro nazi. Vamos a ver si se va conectando alguien más. Vamos a esperar un pelín. A ver si se van conectando. Bueno. ¿Se me escucha bien? Espero. Bueno. Vamos a comenzar. Bueno, pues ¿qué fue el tesoro nazi para comenzar? Pues supuestamente hay una localización en Polonia donde hay un tren enterrado en una mina que podría contener gran cantidad de oro y obras de arte espoliadas por el Tercer Reich, y que reabre un debate que lleva ya unos años sobre el enigma, que sin ser resuelto desde el final que sigue sin ser resuelto desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Según muchos investigadores sobre el tema y demás, se piensa que podría estar en un búnker con una línea que pasaba de tren por debajo, algo así. Esto son solamente especulaciones, es una foto de un archivo de un búnker que hay en Polonia, que ese sí se sabe dónde está la ubicación. Y en principio, ¿vale? Eso no es un búnker, es la antigua entrada de la mina de Wallbridge en Polonia. Fijaros si ha habido revuelo con el tema este, que hasta hace unos meses había muchísima gente que trataba de buscarlo, tanto a nivel de los propios países como incluso gente privada. Han invertido muchísimo dinero, han tenido que poner en la zona donde se cree que está el tren, han colocado
cuerpos militares de Polonia, para evitar que la gente escape, para evitar que la gente siga buscándolo, puesto que, pues eso, que es una zona muy castigada por la búsqueda de esto. El tesoro que está perdido de los nazis constituye una de las grandes incógnitas del siglo XX y lo que llamamos de siglo XXI. Durante más de 70 años que han transcurrido ya desde la Segunda Guerra Mundial, el debate sobre la existencia ha estado siempre latente, ¿vale? Y como os digo, llevan un tiempo que incluso militares de Polonia están allí asentados, tienen una base hecha al lado de la zona donde se cree que está, para evitar que la gente continúe buscándolo. Y en la actualidad se ha recuperado esta noticia y el último rebote ha tenido lugar hace unos meses, cuando unos historiadores o cazatesoros, podríamos llamarle sin equivocarnos, anunciaron que habían descubierto en Polonia el presunto tren perdido de las SS. Supuestamente está cargado de oro, de joyas, de obras de arte y de armas que jamás fueron utilizadas en la contienda. Podéis imaginar, en caso de que se encontrase, lo que valdría y, sobre todo, y lo más complicado, cómo se reparte. ¿A quién pertenece? Daros cuenta que aquí ha habido un expolio de toda Europa, ¿vale? La verosimilitud de esta información es cuanto menos cuestionable, evidentemente. Ellos, por los mapas, los planos y demás, pero aún no han visto, porque intentaron llevar un georradar para ver si lo podían, pero evidentemente los militares no les han dejado. Y aunque ha servido para recuperar la historia, que siempre ha estado repleta de misterios y demás, y ha sido un anhelo para todos estos cazatesoros, ha habido engaños, intereses turísticos, incluso, pues eso, reírse de la gente o tomarles el pelo. Para el caso de Polonia puede ser una frustración, ¿vale? Ya que han puesto a los militares allí, evidentemente, para evitar todo esto. Esto, al final, no sé qué opináis vosotros, ¿podría ser un mito o podría ser realidad? ¿Creéis que de verdad existe bajo tierra en Polonia un tren cargado de dinero, de joyas, de oro, de arte? Me gustaría saber qué es lo que vosotros opináis. Aunque solo estéis conectados dos, pero bueno, si podéis interactuar, sería genial. Como os digo, esto empezó en el siglo pasado, finalizando la Segunda Guerra Mundial, y sigue este enigma y evidentemente siguen buscando esto. Como os digo, es un enigma sin resolver y ha habido publicación de infinidad de libros. Mirad, incluso tengo aquí una revista, voy a ver si veo... No me pone exactamente de qué año es, pero bueno, ya en la propia revista Enigmas, como podéis ver, ya lo anunciaban, ¿vale? Hace tiempo, y esto año tras año cada vez va a más, ¿vale? Si alguien quiere echar un vistazo, puede ir a alguna hemeroteca, es de la revista Enigmas, el número 251, y como digo, sigue sin resolverse. Ha llenado millones de páginas de periódicos, de revistas, de libros. Incluso ha habido mucha gente que buscando ese oro y esas riquezas, obras de arte y demás, han intentado perseguir o seguir las huellas de esto. Esto al final fue un enfrentamiento provocado por Adolf Hitler, y a medida que los alemanes se apoderaron de la mayoría de los países alrededor, pues fueron capturando o recolectando todas estas riquezas. Y en eso consiste básicamente el oro de los nazis, ¿vale? En septiembre de 1939 fue cuando se empezó a invadir cuando se empezó a invadir Europa por los nazis, y empezaron por Polonia, dando muestras de la voracidad que tenían. Se apropiaban de todo, tesoros nacionales, de los países, y se pusieron las botas, como podéis comprender. Además de sus respectivas reservas de oro, ¿vale?, acumuladas en los distintos bancos centrales. Su botín de guerra, ¿para qué servía? Pues básicamente, aparte de para hacer más rico al Führer, sobre todo para financiar el esfuerzo bélico que suponía esta Segunda Guerra Mundial.
Vamos a saludar por el chat. Vamos a... os dejo por aquí una fotito de decir, estos son fotos reales, ¿vale? De capturas que se hicieron y que después se fueron almacenando. Voy a ver si puedo poneros la foto donde se guardaban. Esta. ¿Vale? Estos son los almacenes y son fotos reales de archivos que se han encontrado donde guardaban todos los tesoros que iban recogiendo y acumulando. Al fin y al cabo, como os digo, era su botín de guerra. Se sumaron grandes fortunas, obras de arte que decomisaban a familias judías ricas, robaban a los hebreos que tuvieron la desgracia de acabar en los campos de concentración, como Mauthausen y demás, y joyas de todo tipo, incluso dientes de oro, que los fundían para convertirlos en lingotes. ¿Vale? Podéis imaginaros cómo se los quitaban en los propios campos de concentración. Se habla de cantidades incalculables que han podido ser cuantificadas porque era imposible. De hecho, se han encontrado algunos libros de registro, pero evidentemente no está todo. Pero está claro que el Tercer Reich se hizo con el más fabuloso saqueo de toda la historia de la humanidad hasta el día de hoy. De hecho, en el libro Guinness de los Récords sostiene el mayor robo por resolver, que fue la desaparición del tesoro nazi al final de la conflagración. O sea, imaginaos hasta dónde llega. ¿Qué incluían todas estas capturas? Pues tesoros culturales, artísticos, museos que vaciaron completamente. En total 427 museos se vaciaron de obras de arte. ¿Cuál es el valor? Es imposible saberlo. Pero imaginaros el patrimonio histórico y cultural que hay dentro de todo esto. ¿Vale? O sea, es incalculable. Y como os digo, sobre todo, lo más preocupante es que en caso de poder recuperarlo, ¿cómo se vuelve a repartir? Bueno, la orden de pillaje de todo esto, evidentemente, ¿quién la dio? El propio Führer, Hitler. Pintor aficionado, pero evidentemente no hay otra forma. Él pretendía reunir todo lo contado en un museo que llevaría a Linz, donde él residió durante su niñez y tras la muerte de su madre. Para ello ordenó que todos los tesoros que encontraban los soldados alemanes en su avance fueran desviados hacia allí, con la idea de convertir la ciudad austríaca en un centro cultural más importante del mundo. Sería para él como la Atenas del siglo XX, como él la denominaba. Evidentemente nada queda a salvo de la guerra de los nazis y cayeron en sus manos hasta tesoros de los zares, como la sala ámbar, regalada por el Kaiser Federico Guillermo I a Pedro el Grande, que desapareció en San Petersburgo. También allí se perdieron las pistas de filigranas de los famosos huevos de Fabergé, que los habréis oído en muchas series, películas y demás, y probablemente algunos los conozcáis. Incluso las coronas de las dinastías del Reino de Rusia. O sea, absolutamente saquearon todo. Todo. Únicamente París y el Museo del Louvre se mantuvieron relativamente a salvo, porque no se atrevieron a coger las obras más representativas como la Mona Lisa o la Venus de Milo, por miedo a desatar las iras del pueblo francés. Pero el resto, como os digo que incluso en el libro Guinness de los Récords es el mayor saqueo de la historia sin resolver. Pero otros menos llamativos, como otro tipo de cuadros y demás, o cualquier obra de arte, pues sí que fueron saqueados. Y de hecho ellos tenían unos búnkers que llamaban los búnkers para el arte. A la espera de que terminara la guerra, Linz se acondicionaría para recibir la herencia de Hitler. Las obras de arte se guardaban debidamente embaladas en grandes búnkers. Voy a poneros... vamos a ver... Mirad cómo ellos las organizaban,
esto al final son trabajadores de las SS y eran muy meticulosos. Daros cuenta que para ellos esto era su salvoconducto también, entre otras cosas, porque al final era la forma de ir ganando y saqueando cada vez más. Eran instalaciones dotadas de condiciones súper especiales para guardar todo el material artístico y que no resultara dañado, ni por el paso del tiempo ni por los bombardeos. Controlaban temperatura, humedad, vamos, incluso mejor que cualquier refugio para personas. Sin embargo, ¿qué ocurrió? Que la capacidad de estas infraestructuras quedó desbordada por el volumen del tesoro que estaban recogiendo. Y por ello tanto el oro como las joyas y las obras de arte tuvieron que ser repartidas en distintas ubicaciones que no estaban tan preparadas para poder acoger este tipo de arte. Y la custodia de este material, además, obligó a tener un grandísimo despliegue de seguridad. Vamos a recordar por aquí. Y, como digo, eso, la custodia de todo este material pues obligó, imaginaros, a acoger grandes fuerzas de los frentes de batalla solamente para custodiar todo este tipo de arte, de oro, de joyas y demás. ¿Qué ocurrió? Que cuando el conflicto comenzaba a tornar oscuro para los nazis y el Tercer Reich se descomponía, el Führer se desconectó del proyecto y algunos de sus lugartenientes, como Goering, Himmler, Bormann y Goebbels, ¿vale? Voy a poner aquí, creo que tengo una foto de Himmler y Goebbels, sí, ¿vale? El primero que se ve en la foto, vestido más de gris, era el capitán de las SS, Himmler, que también se ocupó mucho del tema de los campos de concentración durante todo el tiempo que duró la Segunda Guerra Mundial. ¿Por dónde íbamos? Bueno, gran parte del tesoro, como joyas, arte y oro, fue escondido en sitios aparentemente inexpugnables, que solo unos pocos conocían, como os digo, Himmler y parte de las SS, que son los que guardaban y los que custodiaban este robo. Al fin y al cabo eran los jerarcas nazis, los más altos cargos de la policía de Hitler, eran los que custodiaban esas riquezas. ¿Para qué? Para que sirvieran para hacer sus vidas en otras partes del planeta. Realmente no tenían ninguna intención de devolverlas ni al Führer ni al Tercer Reich, porque Hitler en ese momento, conforme se le fue echando encima y fueron empezando a perder territorio, se quiso desentender de este proyecto. Se dice que el director del banco, que era Walter Funk, que era el director del banco del Tercer Reich, el 3 de febrero de 1945 ordenó que se extrajeran de las bóvedas subterráneas de su entidad unos 7.500 millones de dólares entre papel moneda, bonos, títulos y oro, para transportarlos a una mina de potasio en Kaiseroda. Estaba situado a unos 300 kilómetros de Berlín, una zona que no contaba con ningún pueblo en un radio de 50 kilómetros. Tenía una estructura de unos 800 metros de profundidad y se extendía a lo largo de 50 kilómetros de túneles. Vosotros imaginaros 50 kilómetros de túneles dentro de las bóvedas para guardar el tesoro que ocultaba todo esto. Como os digo, era, pues, mirad, era algo así, ¿vale? Todo esto eran túneles, todo esto eran pasadizos dentro de los búnkers o dentro de las bóvedas que había en la zona para guardar todo el tesoro que habían hecho. Y esta era una de las numerosas obras de ingeniería que ocultaban el arte y el oro bajo la apariencia de explotaciones subterráneas abandonadas, ¿vale? Simplemente lo hacían como si fuesen antiguas minas y demás. Este transporte, ¿cómo se realizó? Evidentemente en camiones o demás hubiese sido imposible, así que se hizo en diferentes convoys de ferrocarril. Y aunque muchos historiadores sostienen que también utilizaron camiones para llevar material, como estoy diciendo, a otra explotación minera que había de rocas salinas en Merkers, no está del todo claro, ¿vale? No se han encontrado pruebas de ello.
Allí los lingotes se aplanaban para ocupar menos espacio y facilitar su almacenaje. Es decir, el lingote, si sabéis, tiene una forma trapezoidal. Lo que hacían es aplastarlas completamente, dejarle una forma lo más rectangular posible y evidentemente cuanto menos huecos hubiese entre lingote y lingote, pues más cabían dentro de la propia montaña, ¿vale? Así podían almacenar en los nichos que habían creado dentro de la propia bóveda en la montaña y podían meter muchísimos más tesoros. Dicen que se vaciaron las cajas fuertes del edificio de Reichsbank, que era el banco central del Tercer Reich, y se dinamitó para simular que fue víctima de bombardeos aliados. Evidentemente, pues eso, para engañar a los medios y demás. Y lo que hicieron fue que por aquella época soltaron ellos mismos en la capital alemana más de 2.300 toneladas de bombas en cada jornada. En la primavera del 45, el tercer ejército del general Patton desembarcó en Merkers y se hizo eco de los rumores de un cargamento secreto escondido. Aquí fue donde comenzó toda la persecución y todo el tema sobre el tesoro. Y probablemente donde comenzó lo que llaman la maldición del oro de los nazis o del tesoro de los nazis. Como os digo, la bóveda, una profundidad de 800 metros, fue localizada una cámara blindada con más de 7.000 bolsas apiladas que contenían lingotes de oro, sacos con monedas de oro en forma de soberanos ingleses, dólares y napoleones. En otro compartimento se encontraron maletas llenas de plata, relojes, alianzas y dientes de oro, que no les había dado tiempo aún a fundir, procedentes de los campos de concentración. El propio Patton, acompañado por el general Bradley y el comandante supremo de Europa, Eisenhower, que sé si os sonará mucho porque ha salido en un montón de películas, certificaron el hallazgo de la visita. En el 46 este oro fue entregado a una comisión internacional creada para cuantificar el daño de las víctimas del Holocausto. Sin embargo, ¿qué ocurre? Existen 1000 teorías que sostienen que no todo se localizó, ¿vale? Y que los americanos en su avance por Europa no terminaron de encontrar todo lo que evidentemente habían robado. Hubo un grupo de supervivientes húngaros de los campos de concentración que habló en 2001 y abrió una demanda contra el gobierno de Estados Unidos para exigir la indemnización por los botines saqueados por los nazis, que luego terminaron robados por los propios norteamericanos. No sé qué opináis vosotros. Dice Corpelbat 108 que un ataque de falsa bandera, efectivamente. Lo que hacían es que se bombardeaban a sí mismos e intentaban cubrir para que los medios y la gente que había allí no supiesen lo que realmente estaban haciendo. Y con el jaleo y lo que se montaba, pues evidentemente era imposible. Nadie se atrevía ni siquiera en ese momento a pensar lo que estaba ocurriendo. Os daros cuenta que estamos hablando de 2.300 toneladas de bombas por jornada, hacia sí mismos, hacia su propia gente, hacia su propio pueblo, solamente por sacar esto, por sacar un tesoro. ¿Tú realmente crees que era negativo para ellos? Sí, tenía mucho costo, pero al final date cuenta que en comparación con lo que gastaban, con lo que estaban saqueando y con lo que tenían guardado, podía representar un 0,01%. Al final ellos lo que no les interesaba es que ni su gente ni los que estuviesen observando, al final daros cuenta que había muchos agentes dobles. Hemos visto 1000 películas de este tipo de la Segunda Guerra Mundial y de lo que ocurre en el Tercer Reich, ¿vale? Y sabemos que sí, que aunque era un cargo importante para ellos a nivel económico, pero al final... De hecho hay una película que creo que habla sobre esto, me parece que se llama The Monuments Men, que me parece que es dirigida por George Clooney, que habla sobre todo el tema este. Creo, no estoy seguro, Hubo otras pocas minas localizadas. Una fue la de Altause, ¿vale?, que está cerca de la ciudad austríaca de Salzburgo, donde en mayo del 45 los estadounidenses encontraron cuadros de Rubens, Miguel Ángel, Rembrandt, Tintoretto, Leonardo da Vinci, Goya, Vermeer,
y los cuadros fueron recuperados por una unidad especial de las fuerzas americanas, ¿vale? Apodado, como os digo, los Monument Men, que es la película esta que os comentaba, pero bueno, esto es real, y que estaba compuesta por historiadores de museos y restauradores. Y salvaron alrededor, para que os hagáis una idea, de 7.000 obras robadas en toda la zona de la Europa, vamos, robadas en toda Europa. Y como os digo, hay una película que, si queréis verla, yo no la he visto, no te lo puedo asegurar, pero por lo que he entendido y he oído está bastante bien. Os lo pongo si queréis para que... Lo dejo en el chat por si la queréis. Bueno, hubo envíos de obras de arte en 50 trenes que se hicieron especialmente para poder... Gracias a ti. Para poder transportar todo esto, y que trabajaron durante más o menos un año y se repitieron a medida que la derrota del Tercer Reich parecía inevitable. ¿Dónde tenían el destino? Pues diferentes partes de Alemania y algunos países satélites que estaban aún en poder del Führer, donde se ocultaban cantidades enormes aún de tesoros en las minas abandonadas, catacumbas, monasterios. Daros cuenta que antiguamente casi todos los monasterios tenían catacumbas por debajo, tenían bóvedas, y muchos de ellos ni siquiera se sabía por dónde se entraba o salía. Entonces, pues nada, tenían intrincadísimos sistemas de túneles donde siguieron guardando todo eso. Pues desde, por lo que tengo entendido, creo que empezaron, dame un segundito, si no, porque creo que empezaron en el 45, si no estoy equivocado. Tengo por aquí los apuntes. Sí, en el 39 fue cuando comenzó, pero empezaron con este tema desde el año 45, más o menos. 44, 45. Fue cuando empezaron hasta el declive del Tercer Reich. Que fue... Vamos, el expolio que hubo llegó hasta el 64, si no recuerdo mal. Ya os digo, hubo 50 trenes especializados en repartir todo esto por las minas, catacumbas y demás. Pero todo esto ya ocurrió a espaldas de Hitler, ¿vale? Es decir, el Führer en ese momento ya no llevaba este proyecto. Él lo había abandonado porque se veía que fue ya la época en la que él se escondió en el búnker, y ya no, o eso nos hicieron creer, pero de eso ya hablaremos otro día. ¿Vosotros qué opináis? Ahora que estamos aquí, ¿pensáis que murió en el búnker y se suicidó, o seguís pensando que fue una pantomima y que se escapó? Como os digo, ya Hitler en aquel momento ya no controlaba más allá del entorno de su cancillería o de su búnker, y ya evidentemente no continuaba con esto. Incluso os dejo aquí una foto, se han encontrado cajas, documentos y bonos incluso bajo del agua, ¿vale? Es decir, en lo que eran antiguas minas. No, el cuerpo no se encontró. Si no recuerdo mal, lo que sí se encontró fue la calavera. Lo que no recuerdo ahora mismo, tendría que volver a verlo. No sé si fue la cabeza de él o de Eva Braun. No estoy seguro. Y sí que se veían los tiros, pero es verdad que tampoco podría ser un suicidio, porque cuando estuvieron investigando el tema del sillón donde en teoría él se suicidó, los tiros estaban al contrario. O sea, no es, si yo me pegase un tiro aquí ahora mismo, ¿vale? Es decir, la bala entraría por aquí y saldría por detrás del sillón. Y en cambio aquí fue al revés. Se ve, por lo que han investigado,
no lo puedo cerciorar, pero se ve que la bala entró desde el sillón hacia adelante. Por lo tanto, es un suicidio, sería prácticamente imposible. Ya me contarás cómo te disparas tú desde aquí atrás. Y más en un sillón que sea grueso. Esto al fin y al cabo es una silla y bueno, pero sí que... Sí, la verdad es que es un poco extraño. De hecho, se dice que la calavera que se encontró era de mujer y no de hombre. Lo han analizado muchísimos, médicos, especialistas y demás, y porque por lo visto tenemos muy distinta la zona de la mandíbula de los hombres y las mujeres, y se cree que la calavera que encontraron era de mujer. Bueno, para comprender en su esencia este expolio basta con ver... Bueno, hay otra película que se llama El tren, que se hizo en 1964 y que también relata o retrata con gran realismo el afán de los nazis por acumular arte y la lucha de los franceses para evitar el robo. Como os digo, el único sitio que no fue saqueado fue el Louvre de París, y ya no sé si fue por la defensa que tenían o por el enfrentamiento que hubo con Francia por parte de los alemanes, o simplemente por eso, porque no quería que se les echase más encima. Y en esta película sí que se narra la ruta que se utilizaba para darle de botín hacia Alemania y demás. ¿Qué ocurrió? También cambiaron oro a cambio de documentos. En las expediciones también tuvieron como destino diferentes puertos para que el tesoro fuera embarcado en destinos desconocidos. Se especula que hay mucha de la riqueza que se robó que acabó en Sudamérica y Sudáfrica, donde muchísimos nazis, como sabéis, encontraron asilo. Al igual que aquí en España, en otras zonas de Europa, muchos de los altos cargos de los nazis lo que hicieron fue desaparecer. Evidentemente, vamos a decirlo un poco coloquial, montos en el dólar. Todo lo que habían estado robando al final, y evidentemente hubiésemos hecho lo mismo cualquiera, nos hubiésemos llevado parte a casa. Pues ellos hicieron lo mismo. Y se cree eso, que mucha de la riqueza se acabó en Sudamérica y Sudáfrica, sobre todo en las zonas del Cono Sur, coincidiendo con el asilo de numerosos criminales de guerra. Y a razón de... Estaban pagando en aquel momento, daban 5 millones de libras esterlinas por cabeza del que diese información para poder encontrar a estos nazis que escaparon de la contienda. Así que los jerarcas nazis, ¿qué es lo que hicieron? Necesitaban capital como para poder valirse y reorganizar sus vidas. Claro, eso es lo que te decía antes, que yo lo que pienso es que todo fue un montaje. Al final allí evidentemente matarían a alguien, un hombre o una mujer, en ese momento no se sabía, y lo más probable es que él desapareciese, pero eso es mi idea, vamos, es mi pensamiento, pero es algo personal. No, sí que es verdad que no se sabe si murió allí o si no, pero por todos los estudios que he estado viendo, leyendo, escuchando y demás, incluso Iker Jiménez hizo un documental sobre ello, se cree que eso, que lo que hizo fue simplemente pues eso, crear una pantomima y desaparecer. Allí dejarían un cadáver, que ni siquiera fue el cadáver completo, como os digo, solo quedaba la cabeza. Sí, desde luego. De hecho, voy a ver si tengo aquí... Creo que tenía una foto... Dame un segundito, voy a buscar... Es que no sé si al final lo tengo aquí, no lo tengo... A ver... A ver, creo que era esta. Disculpame que para buscar las fotos y demás... Como podéis ver, aquí en la parte del plano, en el lado derecho completo, algunos incluso decían que ese podía ser el propio Hitler, ¿vale? Llevando parte de los cargamentos en el momento. Esto fue seguramente año 45 o 46, antes de que ya empezase el declive
el Tercer Reich. ¿Vale? ¿Qué puede ser? Pues no lo sabremos. No lo sabemos, pero vamos, es muy probable. Sí, sí. Aunque se supone que él nunca fue a esa zona y que él estuvo durante todo el conflicto en la zona de Europa, pero bueno, no se sabe. Quizás estaba preparando su vida por si pasaba algo. Y como os digo, pues nada, muchos de los nazis... sí, no te puedes fiar. Y como dices tú, una vez que se cambiase un poco el pelo, se quitas el bigote, y más con lo demacrado que debería estar ya en ese momento, también la edad pesaba, los conflictos, todo lo que había llevado por encima, evidentemente pues hubiese sido muy fácil. Y al final, como digo siempre, con dinero, con oro, con arte, hubiese sido muy fácil pasar desapercibido en cualquier sitio, incluso pagarlo alrededor para que no le molestasen. Y más en aquella zona, en aquel momento, que estaba también muy castigada. Como os digo, pues ¿qué hicieron los nazis que marcharon a estas zonas? Sobornar. Sobornaban a las autoridades locales con más dinero del que pedían por su cabeza y punto. Vosotros imaginaros que sois el jefe de policía de... no sé, me da igual, de cualquier país de Sudáfrica o de Sudamérica. Están pidiendo recompensan con 5 millones de libras por tu cabeza. Le das las 5, le das 6, si daba igual. Ya está solucionado, no habría ningún problema, seguramente. Al final de la guerra circularon cientos de miles de millones de dólares, de libras, de todo, e infinidad de lingotes de oro que fueron esparciéndose por todo el mundo. Y tejieron una telaraña organizativa a la que respondían con el nombre de Organización Odesa. Otras vías de investigación han certificado que parte del fruto del latrocinio sobre el que provenía el expolio de los campos de concentración acabó con el sistema bancario suizo, caracterizado por su sigilo legendario, y para ellos aprovecharon de la impermeabilidad de las entidades financieras suizas, fueron metiendo allí, y como allí no había que dar nombres ni había que dar nada, simplemente una comisión, pues todo el mundo a callar y ya está. La misma que durante la guerra del Tercer Reich intentó traspasar para hacerse con los capitales de los potentados judíos guardados en las confederaciones helvéticas. Monedas, oro, piedras preciosas fueron transportados desde Alemania hasta Suiza, bueno, de Alemania, Polonia y el resto de Europa hasta Suiza. ¿Y qué ocurrió? Que allí habrá mucho, porque muchos de los cuales ya no se pudo reclamar sus depósitos. Efectivamente. Era mucho más fácil que si estaban vivos pudiesen seguir apretándoles para que soltasen, o decirle, pues, les interesaba más, como os digo, probablemente a la policía o a la propia gente de allí que estuviesen vivos que muertos, porque mientras tanto podían seguir. Lo hemos visto en 1000 películas cuando trabajan con narcos, evidentemente no es lo mismo que el tema de los nazis, pero al final, ¿qué ocurre con los que hay alrededor? Hablamos de zonas pobres, hablamos de zonas donde se pasa hambre y demás. Es muy sencillo tener a la gente contenta, y más si tienes 10 cajas de lingotes de oro. Tan sencillo como mantener a la gente de tu alrededor viviendo normal, poquito por encima de lo que viven, trabajando y haciendo sus cosas, y es tan sencillo como eso. Así que seguimos con esto. Durante la guerra del Tercer Reich se intentó traspasar, como os digo, mucho capital a la zona de Suiza, pero evidentemente, como muchos murieron y demás, pues nunca se reclamaron sus depósitos, por lo tanto allí deberían seguir, aunque evidentemente sabemos que alguien los tendrá. Parte del oro se supone que también acabó aquí en España, sobre todo en la zona de Galicia, donde teníamos minas de wolframio.
y que se exportaba de forma clandestina a Alemania para revestir y blindar los tanques y los cañones de acero. En los años 50 hubo una comisión aliada que descubrió lingotes con la plástica en los sótanos de la sede del Ministerio de Hacienda en Madrid. Tuvieron que ser devuestros al demostrarse que estaban manchados con la sangre de 6,5 millones de judíos que fueron masacrados durante la Segunda Guerra Mundial. Pero incluso aquí en España, como os digo, han aparecido lingotes. ¿Qué ocurre después? Evidentemente se encontraron muchas de las obras de arte. ¿Y dónde se van a vender obras de arte robadas? En el mercado negro. Por lo tanto, fueron vendidas a través de marchantes de arte, pero todo a través del mercado negro. Cayeron en manos de muchos marchantes occidentales y que jamás declararon por las obras. Probablemente bastante reposen en colecciones particulares a las que tendrán acceso muy poquitas personas. Y hasta se cree que algunas de las firmas multinacionales más importantes se construyeron gracias a este tesoro nazi. Y es muy probable. Familias relativamente ricas, un marchante sin escrúpulos, pues ya lo sabes. ¿Quién va a entrar a tu casa y ver si tienes un Goya o un Rembrandt o...? Nadie. Al final fue muy sencillo, digámoslo así, fue relativamente muy sencillo. Por todo esto, ¿qué ocurre? Que hay colecciones enteras que siguen sin ser localizadas. Hay una que destaca, sobre todo, que es la perteneciente al barón húngaro Ferenc Hatvany. Fue un reputado amante del arte y víctima también de la rapiña de los nazis. Aunque algunas de sus obras fueron recuperadas por los soviéticos y ahora pueden ser visitadas en Moscú, el grueso de ellas, que se calcula que son entre 250 y 500, llevan más de 70 años desaparecidas. Y según ha investigado un periodista austríaco, se llama Burkhard List, dice que él dice que ha tenido acceso a los archivos de Wehrmacht, del ejército alemán. Lo que falta podría encontrarse escondido en los Montes Metálicos, una cordillera que sigue de frontera entre Alemania y la República Checa y que está muy cerca de la ciudad de Dresde. Lo que ocurre es que esa zona está muy vigilada para evitar todo esto. List, ¿en qué basa su información? En un estudio que realizó hace unos años en la localidad de, no sé si voy a saber pronunciarlo, Deutschkar de Rinenberg, mediante un generador de neutrones especial para buscar grutas. Y halló galerías de más de 50 metros de profundidad, a más de 50 metros de profundidad. Y la localización de parte de esta colección de Hatvany, es tan improbable como la del propio templo polaco, podía permitirse recuperar las obras de arte de Monet, Manet, Cézanne, ¿vale? Que fueron transportadas a un escondite de invierno en el 44, en uno de los convoys que procedía de Budapest. Por otra parte, alrededor de 1.500 cuadros, entre ellos obras de Picasso, Renoir, Mack, Chagall, Dix, fueron robados por los nazis en los años 30, en los años 30, y se localizaron en 2011 dentro de una casa en Múnich, propiedad de Cornelius Burlitt, un anciano de 80 años. Se cree que fue material que los nazis incautaron para ser destruido en la campaña contra el arte moderno, que consideraban degenerado, y el padre de Burlitt había sido director del Museo de Hamburgo y según parece escondió los cuadros para que no fueran quemados. Y lo último que se sabe hasta ahora, o la última información que tenemos sobre el tesoro nazi, y excusa para para contaros todo esto, es lo que os digo que ha tenido el escenario en Polonia, concretamente en la localidad de Wałbrzych, en la antigua Waldenburg alemana, que es territorio de la Baja Sajonia, cerca de la República Checa. Pues allí supuestamente se ha localizado uno de los numerosos trenes cargados de dinero, obras de arte que circulaban por los raíles europeos cuando la contienda estaba ya perdida por los alemanes. Y tras un viaje de 70 años, este convoy, digamos un convoy de pesadilla, fue descubierto, o al menos así lo mantienen los alemanes. Así lo mantienen por los alemanes. Andreas Richter y el polaco Piotr Koper, quienes a cambio de señalar su ubicación exacta reclaman el 10% de lo que allí encuentren. Esto ya os digo fue hace un par de años, me parece, si no recuerdo mal. Y sostiene que la unidad de unos 150 metros contiene oro, gemas y armas. Y apoya sus afirmaciones en la exploración realizada con radar de penetración terrestre
que obtuvieron una imagen de una unidad en la que incluso se podía ver los cañones. ¿Podría tratarse del tren que desapareció cerca del castillo de Kisia? Pues puede ser. Ese tren desapareció en el 45, cuando los nazis evacuaron Breslau, que actualmente es Wrocław, ante el avance de las fuerzas soviéticas. ¿Podría ser? Pues sí, pero de momento, como os digo, no se sabe. Pues, claro, Indiana Jones, de hecho creo que hay... Voy a buscarlo, ya por curiosidad. Date cuenta que al final Indiana Jones, la mayoría de las cosas que hace es contra los nazis. O sea, si habéis visto las películas, en casi todas las películas que podéis ver, él es un arqueólogo, pero está luchando contra los nazis. Y sí que hay en una de ellas... Pasa que no recuerdo ahora mismo cuál es, pero sé que hay una de las películas que hablan sobre eso. No sé si fue la última esta que hicieron del Dial del Destino o una de las anteriores, pero sí que hablaban sobre el tema este. Sí, eso es. Daros cuenta que al final lo único que en una guerra, los únicos que pierde, vamos, en una guerra pierde todo el mundo. Lo único que ganan pues son esos, los que expolian, roban y están escondidos detrás de sus oficinas o de sus búnkers. El resto, en cualquier guerra, todos perdemos. Bueno, la zona que os digo contaba con una enorme estructura de túneles que nunca ha sido explorada hasta ahora, y aunque existen muchas dudas, porque los soviéticos ocuparon ese área hasta el 47 y se desconocieron sus actuaciones, parece bastante probable que las fuerzas de Stalin pasaran por alto un supuesto escondrijo con oro y joyas o armas, y para localizar bastaría con haber seguido los raíles que se dirigían hasta una vía muerta que penetraba en la montaña. Entonces, bueno, pues tampoco está tan claro que sea real que eso esté allí. Esta infraestructura se estima, que algunos historiadores estiman, estaba diseñada para acoger el proyecto Riese, un laboratorio de armas modernas como la versión 2 de la bomba atómica o los aviones a reacción, que pretenden dar el vuelco al enfrentamiento, y también montar allí el nuevo cuartel general de Hitler. De hecho, su construcción se inició en el 43. ¿Por quién? Evidentemente por los presos del campo de concentración de Gross-Rosen, pero al final nunca llegó a finalizarse. Algunos historiadores manejan también la hipótesis de que el cargamento del tren fantasma, en vez de joyas, podía contener realmente decenas de cadáveres de judíos retirados del Stalag de Gross-Rosen, y tras haber fallecido en la explotación de la cantera de piedra, pues fue alquilada a una familia de Richthofen. El objetivo sería evitar que fueran encontrados por los aliados en su avance. No sabemos si está el tren, no sabemos si lleva oro, joyas y armas, o no sabemos si lo único que tiene son cuerpos de fallecidos en el campo de concentración de Gross-Rosen, pero creo que de momento nos quedaremos con la duda. Y todo lo que estamos hablando al fin y al cabo son especulaciones, porque no sabemos exactamente qué es lo que está ocurriendo. ¿Qué ocurre? Pues eso, que las autoridades polacas que inicialmente dieron credibilidad a este descubrimiento, pues ahora dudan de la existencia del tren. Y de cualquier manera han acordonado, como os decía al principio, han acordonado la zona con el ejército con la excusa de que se podría contener material peligroso como armas químicas. ¿Qué es más creíble? Pues que el gobierno de Varsovia intenta mantener alejado a un número creciente de buscadores de tesoros que se han ido acercando a la zona. Disculpad. Entonces, ¿qué pasa? Pues que recuperamos así el mito de que la unidad contendría el momento novedoso que Hitler quería o necesitaba para dar vuelta a la contienda, y que sin embargo nunca se pudo llegar a utilizar. Si realmente existe el tren o su tesoro, pues no lo sabemos.
De hecho, hay gente que cree que incluso dentro del club de tren podría estar incluso la sala de ámbar de Pedro el Grande. De hecho, voy a ver si encuentro una foto o algún dibujo. Esa es la sala ámbar. Incluso creen que todavía podría estar en el tren. Y que es conocida como la octava maravilla del mundo. La sala ámbar era una sala de un palacete o de un palacio de un zar. Lo que hicieron es que la desmontaron completamente. Estaba hecha de ámbar, como podéis ver en la foto. Es ámbar y oro, sí, eso es. Entonces lo que hicieron es que desmontaron las paredes, como ocurren en distintos palacios y demás. Si habéis estado en cualquier palacio grande, tanto el de, bueno, sobre todo el Palacio de Madrid, el de Aranjuez, hay muchas de las salas que las paredes son desmontables, es decir, están sobrepuestas sobre la pared de la obra. Pues ellos lo que hicieron fue desmontar todo esto, ¿vale? Esto es una recreación, evidentemente no es la sala, una recreación que se ha hecho de lo que podría ser, porque no se volvió a encontrar, y de hecho se la considera la octava maravilla del mundo. El valor de este hallazgo, ¿cómo sería? Pues incalculable. Si es que, eso sí, incalculable y peligroso, porque daros cuenta los conflictos diplomáticos internacionales en propiedad del contenido. Las diferentes asociaciones de víctimas del Holocausto, los países, el Congreso Mundial Judío. Vosotros imaginaros si esto se llegase a encontrar, a lo mejor era la Tercera Guerra Mundial. ¿Y todo por qué? Pues por lo que empiezan todas las guerras, por codicia. Pero desde luego, sería, si esto se encontrase, pues yo lo que te digo, yo incluso pienso pues eso, que podría llegar a ser la Tercera Guerra Mundial. Daros cuenta de los conflictos de intereses diplomáticos, congresos mundiales, sobre todo de los judíos, que al final la mayoría de las cosas se las robaban a ellos y les quitaban hasta los dientes para fundirlos. Así que daros cuenta que si se encuentra algo, evidentemente habría que devolverlo a sus legítimos propietarios, pero ¿cuáles son los legítimos propietarios? Hay muchas cosas que no están marcadas. Una obra de arte a lo mejor incluso podemos encontrar un documento, pero el oro sería muy complicado. Hay un experto en tesoros nazis que se llama Tadeusz Slowikowski o algo así, que desde la década de los 50 ha estado estudiando el enigma de este mítico tren fantasma y jamás ha dudado de su existencia. Sostiene que él dice que conoce el paradero real, ya que dice que se lo confesó un alemán llamado Schultz, y que le salvó la vida cuando eran atacados por dos desconocidos. Como agradecimiento comparte con él la historia repleta de secretos, de miedos y asesinatos. Puede ser verdad, no puede ser verdad. Schultz era un antiguo ferroviario que trabajaba en la Alemania nazi y que conocía la existencia del tren, y que dice que había una vía que penetraba en la montaña por un túnel y que posteriormente se selló, y que cayó su descubrimiento pues, para no correr la misma suerte que la familia que vivía a la proximidad de la entrada, y que la asesinaron, se supone, el 5 de mayo del 45, que fue pocos días después de la desaparición del convoy, y que la vivienda evidentemente la destruyeron para no encontrar pruebas. Hay otras hipótesis de otros tesoros sobre los distintos paraderos del tesoro nazi, que han sido muy abundantes. Una de las más conocidas es aquella que afirma que se esconde en el fondo del lago Toplitz en Austria, cerca de Salzburgo, y que estaría sumergido a unos cientos de metros de profundidad, lo que permite suponer que la falta de oxígeno pues, evitaría la corrosión de todos los metales. Confinando en cajas herméticas cerradas,
se supone que podría incluir 1 millón de libras en billetes falsos, 22 cajas de oro, joyas del jerarca nazi Adolf Eichmann, y que también había robado a los judíos. Y por aquella época se localizaron en los alrededores del lago numerosos cadáveres. Se podría tratar de personas que realizaron el transporte o los encargos y que luego fueron eliminadas para acabar con cualquier testigo de dónde estaban. Una revista alemana que en el 59 se llamaba Stern financió una expedición submarina y se descubrieron 15 cajas de libras esterlinas falsas. Mira, os dejo la imagen, que esa sí la tengo por aquí. Vale, como os digo, financió esa expedición la revista alemana Stern y se encontraron esas 15 cajas con libras esterlinas. No se encontró oro ni demás, pero sí que... De hecho, no sé si habréis visto alguien la película de los falsificadores, pues básicamente esas libras fue las que han encontrado. En el 63 el gobierno austríaco, quien encontró más billetes y la imprenta con lo que se fabricaron en la Operación Bernard, y 20 años más tarde un biólogo que investigaba la fauna subacuática se topó con armas y repuestos de aeroplanos debajo de las aguas del lago. El mariscal Erwin Rommel también ha sido vinculado en algunas ocasiones con la desaparición de oros y joyas, y hay quien sostiene que consiguió reunir un gran botín de oro, platino, monedas, joyas y objetos de arte que fueron trasladadas hasta Italia para finalmente esconderlo en Córcega. Sí, claro, era una práctica habitual. A ver, ellos al final fueron escondiéndolo todo. Escondieron tanto el tema de monedas, billetes y demás bajo tierra, en el agua y en sitios que probablemente ni nos imaginemos. Quién sabe si debajo de ciertos monumentos o incluso debajo de capillas pequeñas de pueblos abandonados de la mano de Dios en toda la zona de Europa, si por debajo de los túneles los sellaron y no seguirán allá abajo. Quién sabe, quizás algún día pues o se hunda el suelo por la presión de la propia tierra y encuentren algo, o pues eso, simplemente como ha pasado con las catacumbas de París y tal, pues eso, que la gente al final se va metiendo, va entrando a zonas que no han entrado nunca, incluso en el siglo XXI donde estamos, y se van encontrando más cosas. ¿Que se encuentre todo o no? Pues lo veo muy complicado. Pero sobre todo eso, si se encontrase el tren, como os digo, que mide más de 150 metros, que son 150 convoys en total, sería muy complicado a nivel diplomático. Como os digo, Erwin Rommel se supone que consiguió esconderlo en Córcega, y quienes se encargaron de sus aportes aseguraron que tuvieron que arrojarlo al fondo del mar, igual tras un ataque de aviación americana. Según la Gestapo, no fue aceptado su argumento y acabó ejecutado. Años más tarde, numerosos buscadores de tesoros han intentado localizar este botín y se dieron abundantes muertes, cuanto menos sospechosas. Y finalmente la Marina francesa rescató unas cajas, pero nunca dio información de lo que contenían. Como todo, al final los propios gobiernos van escondiendo esto. No, claro, lo interrogaron, ¿vale? Se les interrogó y demás, y como los argumentos no les cuadraban, lo que hicieron fue matarlo. Y como os digo, la propia Marina francesa consiguió rescatar unas cajas en la zona que él decía, pero jamás dio la Marina francesa información de lo que encontraron dentro de las cajas. Hubo otro jerarca nazi, que fue Martin Bormann, que fue un lugarteniente de Hitler y que podía haber escapado del cerco soviético de Berlín, y es considerado el mayor protagonista de la acumulación de riqueza, que podía haber acabado en Argentina, trasladándose en un submarino especial. Y entonces ese tesoro se utilizó, según los historiadores, para financiar la huida de los jerarcas nazis a Latinoamérica. Luego tenemos a Heinrich Himmler, tan criminal de guerra como los anteriores, y que también creó en su ciudad de Sachsenhausen un depósito con los bienes incautados en los campos de concentración.
él era el líder de las SS y encargó la contabilidad del botín a un grupo de prisioneros judíos, a los que luego evidentemente pretendían eliminar. Sin embargo, ocurrió que algunos de ellos sobrevivieron y detalló el alcance de la rapiña que hubo. Millones de divisas, kilos y kilos de oro, brillantes, y en este caso su paradero es desconocido. No se sabe dónde terminó, aunque se cree que huyó también. Y tampoco se ha recuperado el oro que en el 42 el gobierno francés de Vichy dio orden de transferir a Brazzaville, la reserva de oro que había almacenada en Dakar. Y de esto también se hizo una película que se llamaba Rufianes y Tramposos. Eso fue en el 85. Y hasta aquí es más o menos lo que hasta hoy tenemos, vamos. Se supone que el almacén de arte contenía más o menos, pero como os digo, no se sabe. En el que os he contado de la mina, que estaba bajo la bóveda a 800 metros, se supone que había unas 6.675 pinturas, por lo que se ha encontrado en los registros, 2.300 dibujos y acuarelas, 954 grabados, 137 esculturas, 122 tapices y 181 cajas con libros. De hecho, estaba todo preparado para que en caso de que los consiguiesen encontrar y demás, que poder volarlos por los aires, es decir, o nuestro o de nadie más. Y esa era la idea que tenían tanto el Führer como las SS de hacer con el tesoro. Es decir, si yo no me lo puedo quedar, lo que hago es que nadie más se lo va a quedar. De hecho, estaba todo, se supone que minado y demás para hacerlo volar por los aires. Y ese fue el plan original que tenían, según el informe Hummel. Sí, esa era la idea que tenían. Si no es mío, no es de nadie. Así que, bueno, pues de esto poco más os puedo contar ya. Mañana he estado haciendo un programa. Vamos a hablar de un tema un poquito distinto, más actual, ¿vale? Me gustaría que estuvieseis todos los posibles, ¿vale? Vamos a hablar de dos chicas, en este caso, de Laura del Hoyo y Marina Okarinska, que fueron asesinadas el 6 de agosto de 2015 a manos de Sergio Morate Garcés, en la ciudad de Cuenca. Os mostraré un poquito la zona del mapa y demás, donde ocurrió, donde se enterraban los cuerpos. He estado preparando unas tomas y tal para que lo veáis y contaros un poquito cómo ocurrió todo esto. Me gustaría, por tener un poquito de feedback con vosotros, sobre todo contigo, Purple, ya que has estado hablando conmigo, si te está gustando un poquito, si mejorarías algo. Todas las ideas que me aportéis son buenísimas. O si os gustaría que tratásemos algún tema, igual, podéis dejarme ideas y todo lo que queráis. Podéis pasar por nuestro Insta, ¿vale? Grupo Técnico Investigación Paranormal. Igual, hablar conmigo y lo que necesitéis. Y todas las ideas, como os digo, que podéis aportar son muy interesantes. Pues la verdad es que no sé si resubirlos. De hecho, es que no me entero mucho todavía con Twitch, porque es la tercera vez que hago uno de estos, y de hecho no sé ni siquiera si los estoy guardando bien para luego poder resubirlos. Así que no lo sé. Mi idea es que si se estuviesen guardando y pudiese sacarlos, subirlos al canal de YouTube, que aún no hemos subido ningún vídeo, pero porque realmente he empezado con esto hace un mes, aunque yo llevo 20 años investigando. Y mi idea sería poder resubirlo, pero aún no sé muy bien cómo funciona y no te lo puedo asegurar. Así que trataré de intentar subirlo y sobre todo, pues eso, a ver si vamos creciendo. Claro, esa es la idea. Creo que le he dado al botón que se guarda, pero el otro día también creía que le había dado y no se guardó el vídeo. Así que espero esta vez haber atinado con el botón. Disculpad un poco la torpeza de momento, pero es que, como os digo, esta plataforma la he utilizado con esta es la tercera vez. La primera fue una presentación así un poquito más rápida,
simplemente para ver cómo funcionaba y ver yo cómo iba esto, y ayer, que también estuvimos hablando un ratito y tocando un tema. Sí, pero vamos, muchísimas gracias por tu apoyo. Como te digo, mañana vamos a hablar sobre el caso de la obra de los Marino Karinska, el último, un doble asesinato en Cuenca en 2015, y espero que también os guste. Y muchísimas gracias a todos los que habéis participado y los que habéis estado aquí durante el directo, y espero que os gusten. Estos días está siendo un poquito más así de programas, en otros me gustaría pues igual, que tenga algo que aportar, pues conectarnos en stream los dos, hablar, una charla, que vayáis dándome feedback, y sobre todo pues bueno, eso, que poquito a poco pues vayamos juntos creciendo no a nivel de espectadores y demás, sino como una buena comunidad, y que podamos ir aprendiendo y sobre todo resolviendo dudas, o por qué no, teniendo más. Al final tener dudas y demás es bueno. Quiero decir, todo lo que nos crea una duda, lo que hacemos es investigarlo, y eso también es muy muy bueno, por lo menos desde mi punto de vista. Me alegro un montón de tu participación, encantado de tenerte aquí, Purple, y espero que nos veamos mañana otra vez. Cualquier cosita que tengáis que aportar, os lo agradezco muchísimo a todos. Así que vamos a cortar por aquí la transmisión de hoy, y nada, voy a terminar de preparar el programita para mañana, y nada, os espero a todos, y muchísimas gracias por vuestro apoyo. Perfecto, pues mañana a las 7 nos vemos. Gracias, familia, que paséis buena tarde. Hasta mañana.